Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Reina y este video es un video diseñado para la clase de política. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la política colombiana y se llama la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene una característica que nace desde la Constitución Política de 1991, trayendo consigo el Estado Social de Derecho, el cual tiene como prioridad garantizar la dignidad humana desde el Estado. Es decir, es el Estado el que se encarga de darnos a nosotros, el pueblo, su pueblo, las garantías para vivir dignamente. Es obligación del Estado garantizarnos y comprometerse con el cumplimiento de nuestros derechos. Pero ojo, porque no solo el Estado determina eso, sino que también lo determinan los ciudadanos. ¿Acaso un ciudadano se pone a preguntarse cómo va a hacer cumplir sus derechos? ¿Tiene derechos? ¿Qué derechos tiene? ¿Tú conoces tus derechos? Algunos sí. Bueno, derechos, sí, pues yo creo que los básicos, ¿no? El derecho a la vida, al estudio, al trabajo. Sí, pero creo que no puedo acceder a todos los derechos precisamente por la política que se maneja en Colombia. Cuéntame, Cie, ¿tú conoces tus derechos? La participación ciudadana tiene en cuenta a todos los ciudadanos de nuestro país. Es por esto que no hay exclusión y el Ministerio del Interior diseñó un texto pedagógico el cual se llama El enfoque diferencial y étnico en las políticas públicas de víctimas del conflicto armado. El enfoque diferencial atiende a un grupo o a varios grupos de personas en específico. Los grupos de especial atención que toma el enfoque diferencial son los siguientes: los niños, los jóvenes y los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, los grupos étnicos como son los indígenas, negros, raizales, rom y la población LGBTI, sin dejar de lado a los grupos de mujeres víctimas. ¿Pero acaso sí será posible cambiar un mundo para este tipo de personas? Sería un sueño utópico para muchos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sería la pregunta de hoy. Deseo la paz del mundo. ¡Lisa! ¡Eso fue muy egoísta de tu parte! Se declara la paz en todo el mundo. Para realizar la acción sin daño, se deben tener unos mínimos éticos que nosotros nos debemos pensar y ejercer para así poder ayudar a las personas que lo necesitan. En este caso, el enfoque diferencial. Pero bueno, a partir de definir lo que es nuestro enfoque diferencial y de definir la acción sin daño, que estos dos se encuentran unidos por un hilo, el cual se llama la política pública. ¿Tú sabes qué es eso de las políticas públicas? No, la verdad no. Las políticas públicas son como cada vez que hay un cambio de administración. En cuanto a las políticas públicas, sé que es un tipo de participación ciudadana en donde todos estamos involucrados para poder realizar la diferencia, cambios significativos, tanto para la comunidad como de forma individual. En pocas palabras, es un conjunto de acciones del gobierno hacia los problemas sociales, económicos y contextuales de nuestra realidad. En el texto del PNUD se enuncian unos ejes estratégicos, los cuales dependen de las políticas públicas, pues estos plantean las problemáticas que se evidencian en diferentes ejes estratégicos. Estos se encuentran ligados a los derechos humanos que deben ser puestos en la mesa y cumplidos para los ciudadanos. ¿Pero acaso ustedes se preguntarán quiénes son los que participan en estas políticas públicas? Las personas que intervienen en las políticas públicas son todas. Tiene que ver con la comunidad, los líderes comunales, el gobierno principalmente, la iglesia y los partidos políticos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo poder implementar una política pública?
¿Acaso cualquiera lo puede hacer? Pues sí. Para crear e implementar una política pública se deben seguir 7 pasos. El primer paso es la identificación del problema. Oiga, si usted conoce un problema que se encuentra en el territorio que usted habita, sea un problema de tipo social, económico, político, ambiental, cultural, puede que usted esté aportando a una política pública. Y si no lo está haciendo, hágalo. El segundo paso que debe hacer después de haber identificado aquel problema es observar qué tipo de políticas puede cobijar esta problemática. Es decir, si acaso en el Estado hay recursos para atender a dicho problema. El siguiente paso tiene que ver con una decisión del gobierno. Pues, si usted pasó una problemática ante la mesa del gobierno y el gobierno decide que esta problemática realmente sí merece una atención, pues esta va a ser estudiada para saber cuánto dinero puede ser ejecutado en esta. Quinto paso. Si la política pública que estuvo en la agenda administrativa tiene un gran interés por parte del Estado, esta puede ser un punto para convocar a la comunidad que directamente está afectando. Es decir, después de todo esto se van a buscar a las personas que pueden hablar de aquel problema para así poder escuchar de la misma manera cuál sería la posible solución. Una pregunta: ¿han sido las políticas públicas capaces y eficientes para solucionar los problemas de las comunidades y los grupos de interés? Pues las políticas públicas no son construidas desde la base y pocas veces pues garantizan los derechos de las personas. Tienen como un problema en la planeación y en la ejecución, porque siempre se hacen como desde arriba y no desde la gente, que es quien sabe cuáles son sus necesidades. Además están muy fragmentadas porque pues no hay políticas públicas que incluyan a la población en general, sino que hay una política pública para infancia, otra para mujer, otra para cada característica poblacional, y entonces en conjunto no se tratan los problemas y por ello digamos que no hay tanto impacto social. En el texto de Alzate, Políticas Públicas en Colombia, Insuficiencias y Desafíos, se lograron encontrar y detectar 3 desafíos dentro de las políticas públicas. El primer reto de las políticas públicas tiene que ver con la inconsciencia. ¿La inconsciencia de quién? La inconsciencia de quienes ejecutan las políticas públicas como los ejes y entes administrativos, los cuales no tienen en cuenta ni la opinión ni las necesidades de la población. El segundo reto es cuando el gobierno le delega a las entidades privadas la ejecución de las políticas públicas, pero estas lo hacen, claro está, porque deben hacerlo, porque fue una petición desde el gobierno, pero no se hace con la calidad del caso. El tercer reto es el triángulo de hierro. Este triángulo de hierro lo realizan 3 agentes: los funcionarios públicos, los políticos y los empresarios, los cuales encierran un triángulo de hierro. ¿Para qué? Para que nadie más pueda incluirse dentro de estas decisiones. Es así como las políticas públicas solamente se enfocan en unos pocos intereses, pero ¿quién tiene en cuenta lo que realmente se necesita y las decisiones del pueblo? Si usted se dio cuenta que esto de las políticas públicas no es como nos lo venden aquellos textos, sino que realmente hay unos retos y hay algunas falencias que están siendo una obstrucción para la ejecución y el cumplimiento de nuestros derechos humanos, pues tranquilo, no se desanime, porque hay unos mecanismos de participación que nos van a ayudar a participar. La ley 1757 del 2015 dice que existen algunos mecanismos de participación ciudadana y estos son de origen popular y de origen público, es decir, usted como un ser popular, como parte del pueblo, puede
a ser parte de esto, pero también las entidades públicas, es decir, el Estado. Para hablar de los mecanismos de participación, vamos a empezar a tomar al plebiscito. El plebiscito que muchos hemos escuchado, pero que tal vez pocos han comprendido. El plebiscito, si bien es un mecanismo de participación, el cual es un pronunciamiento que convoca el Estado para que el pueblo pueda rechazar o aceptar alguna decisión ejecutiva. El segundo mecanismo de participación del que vamos a hablar es la iniciativa legislativa. Esto consiste en el derecho político que tiene un grupo de ciudadanos de pasar un proyecto de acto legislativo ante las asambleas departamentales, distritales y locales. El tercero se llama el referendo. El referendo es una convocatoria que hace el gobierno al pueblo para que éste apruebe o rechace un proyecto vigente. La revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato también es un mecanismo de participación, pero ojo, no se puede revocar a cualquier mandato. Tan solo se puede revocar al gobernador o al alcalde, en este caso Peñalosa. El cabildo abierto es otro de los mecanismos de participación, el cual consiste en una reunión pública de los consejos distritales, municipales y locales para discutir acerca de un tema de interés. Y si después de todo esto a alguien le queda la duda de cómo participar políticamente como un ciudadano, yo como licenciada en Ciencias Sociales debo decir que la mejor forma de hacerlo es podernos acercar a estas comunidades que no están tan lejos de nosotros, sino que nosotros hacemos parte de estas, podemos recoger aquellas problemáticas que nos están afectando y así, de la misma manera, se puede realizar una formación política para que las personas tengan claro su proceder político en pro de la participación ciudadana.